Buenos días, estimados alumnos, docentes y público en general que nos acompañan esta mañana del 16 de julio de 2021, dentro del marco de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Como parte de las actividades de este día, se ha programado una conferencia denominada Discursos Globales y Transformaciones Locales, Poder, Derecho y Resistencia en la Construcción de Autonomías Indígenas en la Meseta Purépecha. Esta conferencia estará a cargo del maestro Ángel Gabriel Cabrera Silva, quien actualmente está inscrito en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Antes de concederle el uso de la voz al maestro Ángel Gabriel Cabrera, quisiera compartir con todos ustedes, amables asistentes a este evento, una breve reseña curricular de nuestro ponente del día de hoy. Bien, el maestro Ángel Gabriel Cabrera Silva es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, como ya lo había mencionado hace un momento. También es maestro en Derecho por la misma universidad y abogado egresado de nuestra Universidad de Guadalajara. Como doctorante, se encuentra afiliado al Cluster on Comparative Inequality and Inclusion del Waterhead Center for International Affairs y además ha sido presidente fundador de la Harvard Mexican Law Student Association. El trabajo académico del maestro Ángel Cabrera se especializa en la relación entre los derechos humanos, los movimientos sociales y la transformación social. Su investigación actual se enfoca en las luchas contemporáneas por la libre determinación de varias comunidades indígenas en México. Su trabajo ha sido publicado en el Harvard Human Rights Journal, el Harvard International Law Journal, el Mexican Law Review, así como en la revista Crítica y Resistencias de la Universidad de Córdoba, Argentina, entre otras. El maestro Ángel Cabrera tiene experiencia práctica en la defensa de los derechos humanos. Durante 2017 y 2019 fue coordinador de la Clínica Internacional de Derechos Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de Guadalajara. Actualmente colabora en la defensa de derechos indígenas como parte del colectivo Emancipaciones y también es miembro de la red Botín de Servidores Públicos. Anteriormente, se ha desempeñado como abogado en Derecho Internacional para organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México y en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, ha realizado estancias profesionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues bien, maestro Ángel Cabrera, le damos la muy cordial bienvenida a este evento y le agradecemos su amable disposición para participar en este ciclo de actividades de la Universidad Internacional de Verano, que año con año se organiza en este Centro Universitario de los Lagos, y pues le agradecemos, reitero, su compromiso, que se ha dado el tiempo pues de compartir con nosotros algo de su experiencia en estos temas que tienen que ver de alguna manera con derechos humanos, pero específicamente con el tema que hoy nos va a compartir. Muchas gracias por su participación y bueno, le cedo el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, maestro Benito Ramírez. Al contrario, yo le agradezco a usted la invitación. Para mí es un gusto siempre acompañar a la Universidad de Guadalajara y participar de los eventos académicos a los que me hacen el favor de invitarme en esta casa de estudios. Y pues también es para mí motivo de gran satisfacción poder acompañarlos en la Universidad Internacional de Verano, con un tema tan interesante para mí en lo particular en términos académicos, sobre la relación entre lo global, lo local y las interacciones que existen, ¿no? Al momento de nosotros hablar sobre problemas globales, soluciones locales o viceversa. El día de hoy justamente preparé una presentación encaminada a reflexionar sobre esas preguntas.
Como manera de introducción, yo actualmente estoy realizando un proyecto de investigación sobre las autonomías indígenas en la meseta purépecha. He tenido la fortuna de poder acompañar a varias comunidades de la meseta, como San Felipe de los Herreros, Arantepaco, Apichátaro, San Ángel Surumucapio, Janitzio, entre otras. He tenido oportunidad de acompañarlas en sus procesos jurídicos, un tanto como pues ahora sí como representación legal, ¿no? Como parte del equipo de abogados que los apoya. Y a partir de ahí también he tenido la reflexión más académica sobre cómo es que lo global, los discursos globales, como son los derechos humanos, ¿no? Que son discursos que tienen presencia a nivel internacional, ¿no? En todos lados del mundo, cómo es que esos discursos tan amplios, tan grandes, impactan y generan procesos de transformación a nivel local y también cómo lo local influye en gran medida en lo global, que es esta última parte en particular lo que en mi trabajo académico me ha interesado más que cómo traemos lo global a lo local, cómo lo local participa y transforma lo que nosotros entendemos como global. Eh, con eso, así como una pequeña introducción, voy a comenzar a compartir un PowerPoint para facilitar la dinámica. Debería ya estarse compartiendo. Si por algo no se comparte o no se mueve, por favor, me alerta. Básicamente el plan de la conferencia es hacernos estos tres puntos, ¿no? Cuestionarnos sobre qué es lo que cuenta como global. Nosotros cuando decimos que algo es global o que algo es local, normalmente tendemos pues a mantener cierto tipo de presunciones o asunciones sobre qué es lo global, qué es lo local, dónde empieza uno, dónde termina el otro, y cómo le hacemos o qué se necesita para que una persona pase de ser algo local a convertirse en parte de lo global y viceversa, ¿no? Esas preguntas que normalmente eh, pues damos o contestamos de manera rutinaria, ¿no? En nuestra vida, tratar de cuestionarnos un poco más conscientemente cómo es que decidimos qué cuenta como qué. Lo segundo es reflexionar cómo estas categorías influyen en nuestra percepción de un conflicto, de una realidad social, es decir, cómo decir que algo es global afecta nuestra manera en que entendemos ese proceso, ese fenómeno, cómo al decir que algo es local también afecta nuestra percepción de lo que estamos hablando y más o menos en qué objetivo cumple el hacer esa transformación de decir que algo debe o es local o global. Y aterrizarlo finalmente, esta relación entre global y local en los movimientos indígenas de la meseta purépecha, que es el caso concreto, que nos va a ayudar a aterrizar como la primera parte más abstracta, ¿no? Entonces, estas tres son como el plan. Dividí la presentación en dos partes, ¿no? La primera vamos a hablar de lo que son los discursos globales y después vamos a hablar sobre las transformaciones locales. La primera parte va a ser un poco más abstracta, más teórica, precisamente porque lo global es algo abstracto y en gran medida teórico, o sea, ¿dónde es lo global? Pues lo global existe en todos lados, pero al mismo tiempo en ningún lado, ¿no? O sea, no es como lo local, que normalmente lo local es completamente lo opuesto, más aterrizado, más empírico, donde podemos decir, esto que estamos tocando aquí es local. Entonces, la conferencia más o menos sigue esa lógica. La primera parte es más abstracta y la segunda parte es más concreta. Ahora sí, para lo primero, discursos globales. ¿Cómo entendemos el mundo globalizado? ¿No? Desde hace varias décadas que nosotros hablamos de que el mundo está globalizado, de que existe un proceso que se llama globalización. Algunos académicos incluso hablan de que existen una o más de procesos de globalización. Y a partir de eso se han detonado varios fenómenos políticos, sociales, ¿no? Eh, económicos. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué entendemos por discursos globales en el mundo globalizado. Aquí yo les comparto un par de citas.
por ejemplo, un fragmento de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde habla que esa declaración es un ideal común de todos los pueblos y naciones. Un discurso de Greta Thunberg donde habla de cómo las generaciones más grandes, ¿no? Mientras discuten sobre el final de Juego de Tronos, el planeta se quema. Y un comunicado de la Casa Blanca después de los atentados del 9/11, donde se dice que el mundo siempre recordará el 9 de septiembre, ¿no? Cuando lamentable atentado contra las Torres Gemelas. Obviamente todos estos hablan de temas muy distintos, derechos humanos, calentamiento global o ambientalismo y un atentado terrorista. Son diferentes temas y algo que tienen en común es que todos evocan esta noción del planeta, del mundo, de las naciones, ¿no? Una idea de que el mundo está conectado y es uno solo, ¿no? Y situaciones que van a afectar al mundo, ¿no? O sea, los derechos humanos son para el mundo, el calentamiento global afecta al mundo y el mundo recuerda el 9 de septiembre. Estas son ejemplos de discursos globales, de cómo lo global está presente en discursos políticos y en discursos sociales, ¿no? Normalmente cuando hablamos de lo global, nosotros tendemos a decir este tipo de palabras, ¿no? Como planeta, mundo, internacional, las naciones, los pueblos, ¿no? Universal. Y hay también ideas que nosotros ya por default asumimos como globales, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos este logotipo, la ONU, pensamos que es algo global, ¿no? Tal vez cuando veamos un logotipo como estos, también pensamos que es una empresa transnacional, que tiene mercado en todo el mundo. Y un ejemplo de cómo las mercancías ya existen en todos lados, ¿no? McDonald's, otro ejemplo, ¿no? También cuando vemos el Internet, ¿no? El Internet yo creo que es uno de los ejemplos más claros y más rutinarios de cómo lo global existe en todos lados ya y en en nuestra vida diaria. El mundo está interconectado en una red como lo es el Internet. También algunas ONGs, como por ejemplo Greenpeace o la Cruz Roja, que tienen presencia internacional, son normalmente actores o logotipos o personas que nosotros rápidamente identificamos como ejemplo de algo global, de algo que existe en todo el mundo, incluyendo obviamente México y nuestro espacio de vida diaria. Ahora, eso es más o menos como lo que por default o de manera más pues sí, rutinaria alcanzamos nosotros a vivir o a experimentar lo global, ¿no? A través de estos discursos, de estos logotipos, de este tipo de tecnologías, de nuestra relación con este tipo de instituciones internacionales, etc. Yo aquí quería empezar a cuestionar esta parte, ¿no? De cuestionar qué es lo que entendemos como global y tratar de separar dos maneras de nosotros usar esa palabra, la palabra global. La primera manera es como de forma, digamos, descriptiva. Utilizar la palabra global como un adjetivo para describir un fenómeno que sería difícil explicar en otras escalas, ¿no? O a través de otras categorías. Por ejemplo, cuando estamos tratando de describir los procesos de cadenas de producción de celulares o laptops o medicinas o lo que sea, pues cada vez es más difícil describirlo sin utilizar palabras así, ¿no? Porque obviamente la materia prima se extrae de, no sé, de África, de América Latina, el diseño se diseña de alguna tecnología, de algún dispositivo electrónico, se diseña en Alemania, pero se manufactura en China y lo empacan en India y luego nos lo venden en México y luego nosotros nos lo llevamos de vacaciones a Estados Unidos. O sea, ya ese tipo de cadenas de producción se pueden describir como globales en la medida en que pues existen a través de todo el globo, ¿no? No hay, ya es cada vez más difícil ver o descubrir cadenas de producción de este tipo de productos que existan todas en un mismo lugar, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo utilizar la categoría global para describir algo, ¿no?
las redes de activismo. Por ejemplo, la pequeña ONG, en mi caso, por en Michoacán, que tiene su sede en Morelia, que está conectada con redes de ONGs en la Ciudad de México, que a su vez están conectadas con la Corte Interamericana que está en Costa Rica y la Comisión Interamericana que está en Washington y alguna ONG que esté en Suiza y otra ONG que esté, no sé, en Canadá, en Estados Unidos. Ese tipo de redes de activismo también son, eh, pueden describirse o necesitan describirse a través de conceptos como global o internacional, etcétera. De igual forma, proyectos de investigación. Yo que estoy en el mundo académico, pues sabemos que una universidad de Estados Unidos coopera con universidades de otros países para sacar adelante proyectos de investigación. En el caso, por ejemplo, ahorita del COVID o de investigaciones médicas, mi hermano es médico, trabaja para la UDG y actualmente el laboratorio de la UDG en el Hospital Civil está colaborando con universidades de otros países para sacar adelante proyectos de investigación en temas médicos y de vacunas. Y obviamente instituciones internacionales como la ONU, pues pueden describirse como globales, ¿no? Porque pues finalmente personas de todo el mundo van y se reúnen en Estados Unidos, en Nueva York, en el edificio de la ONU, o en Suiza, en el otro edificio de las otras instituciones de la ONU, y se discuten a hablar, se reúnen a discutir temas eh, internacionales o globales, ¿no? Esas son formas de usar la palabra global para describir cosas. Otra forma de utilizar la palabra global es para prescribir o para generar juicios o formulaciones más del estilo de debe ser. O sea, esto es lo que principalmente yo propongo que entendamos como discursos globales. Cómo al decir que algo debe ser, se proponen diferentes visiones del mundo a partir de esta idea de global, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el mundo debe ejercer un libre mercado, o que los derechos humanos deben existir en todo el mundo, o que todo el mundo debe ser responsable de la protección ambiental, o que todo el mundo debe promover la democracia en todos lados. Ese es un tipo de discursos más prescriptivos que no están diseñados para describir algo, ¿no? Porque obviamente en el mundo, en la mayoría del mundo, desafortunadamente, los derechos humanos no existen en la vida práctica, ¿no? O sea, se están construyendo, se promueven. Y entonces este tipo de discursos, más que describir algo, son una manera de prescribir o de promover proyectos de visiones políticas a nivel global. Que todo el mundo, que las mercancías puedan fluir libremente por el mundo, ¿no? Bajo una serie de teorías económicas sobre por qué eso es bueno o malo, ¿no? Que los derechos humanos deben ser respetados en todo el mundo y entonces debe haber instituciones, ONGs y personas trabajando para que los derechos humanos se respeten en todo el mundo. Ese es otro proyecto político, otra visión de lo que debe ser a nivel global. Y una parte importante es que su poder o su peso político proviene de esta noción de aspiración global, de aspiración universal. Los derechos humanos son legítimos o nosotros pensamos que son legítimos precisamente porque tienen este vínculo con una idea de que en todo el mundo todos los humanos tienen todos los mismos derechos. Esa es una de las fuentes más importantes de legitimidad del régimen de derechos humanos. Si nos dijeran, no, pues es que los derechos humanos solamente valen para unos países y para otros no, sería más difícil, no habría tal vez no tendrían tanto impacto. Pero precisamente como se proponen como una visión universal para todos, pues de ahí parte mucho de su peso como discursos políticos que se sustentan en una idea o en un proyecto de visión global. ¿Sí? Una vez que dividimos esto, ya vamos empezando a complejizar, ¿no? Cuando hablamos de global, podemos nosotros pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy describiendo algo o estoy afiliándome a un discurso de prescripción político global? Para tratar de facilitar un poco de esta división, podríamos oponer la palabra global y local en su faceta descriptiva de esta forma, ¿no? Cuando hablamos de un pobreza global es que podremos decir hay pobreza extrema a nivel global. Ese es un problema global porque hay desigualdades económicas a través de los países.
y lo podemos entender como un problema global, porque en efecto, desafortunadamente en el mundo la pobreza existe en todos los países, a diferentes extremos, pero existe. Ahora, de lo global partimos a lo local y decimos, bueno, la ausencia de servicios de salud en un pueblo de Michoacán es la manera local en la que se experimenta o en la que se vive este fenómeno global. Y la palabra universal vendría, por ejemplo, a hablar de esta de globalidad, pero en el sentido más prescriptivo, ¿no? Todos los países deben respetar los derechos humanos, es un proyecto universal que aspira a la universalidad. Y un proyecto particular, por ejemplo, una comunidad en Michoacán, la isla de Janitzio, o el Ayuntamiento de Pátzcuaro debe destinar más dinero a las necesidades de la isla de Janitzio. Ese es un proyecto particular. Proyecto me refiero, uso esa palabra para decir cómo esta aspiración debe ser. Es un proyecto que yo quiero o que alguien quiere ejecutar, que alguien quiere realizar. Los derechos humanos son un proyecto, pues porque los derechos humanos no existen todavía, están construyéndose. Y es un proyecto universal porque aspira a que los derechos humanos se respeten en todo el mundo. Un proyecto particular, pues es más pequeño. O sea, el Ayuntamiento de Pátzcuaro debe destinar más necesidades a la isla de Janitzio. Es un proyecto, pues porque asumimos que todavía no le destina el dinero suficiente. El proyecto es que le destine más. Y es particular porque obviamente pues es más pequeño, que no aspira a ser universal, no aspira a todo el mundo, aspira a la isla de Janitzio. Obviamente, cuando tú describes algo como global o como local, tu prescripción normalmente siempre va enlazado con un proyecto, con una prescripción. Y decir que el calentamiento es un problema global, describir algo de esa forma, ya va ligado normalmente a la solución, ¿no? Porque si tú dices, es que la sequía en México no es un problema local, es un problema global, cuando tú defines un problema de esa forma como global, ya vas tú como preparando la solución, porque si el problema es global, entonces no tiene caso que México por sí solo se ponga a tratar de resolver su problema de sequía. Si ya estamos diciendo que la sequía en México es un problema global, entonces la solución también tiene que ser internacional y por lo tanto se vincula con el proyecto de ambientalismo más global. Lo mismo sucede con la pobreza extrema. Por ejemplo, si nosotros decimos es que la pobreza en México es un problema local, pues tal vez vamos a tratar de avanzar a una solución a nivel local, ¿no? De decir eh, que no sé, las desigualdades entre el campo y la ciudad son un problema local, pues nos da oportunidad a nosotros de tratar de ver cómo el gobierno del estado puede tratar de solucionar. Pero si nosotros lo vemos ya como un caso de un problema que es global, entonces en la solución también vamos nosotros prefigurando la situación para decir que la solución debe ser internacional. Ahora, hasta aquí esto ha sido muy abstracto y he estado tratando de separar las diferentes maneras en las que nosotros utilizamos esta palabra para describir y prescribir diferentes tipos de proyectos. El problema ya, esto obviamente podremos decir que es más teórico, más incluso semántico si alguien quiere, pero sigue siendo más abstracto. El problema concreto sucede cuando ya nosotros a partir de esas categorías vamos poniendo personas, ¿no? Yo aquí en este esquema estoy poniendo dos personitas ya. Y es que normalmente cuando nosotros utilizamos los discursos globales imaginamos una relación algo así, donde lo global existe como un espacio, una escala, casi como un piso, ¿no? Si imaginamos un edificio, lo global es como el piso de hasta arriba y lo local es el piso de hasta abajo. E imaginamos esta relación de niveles verticales donde lo local queda hasta abajo y se va subiendo hasta lo global, ¿no? Obviamente en el medio nos podemos inventar todos los pisos que queramos, podemos pensar comunal, local, municipal, nacional, regional, continental, global, todas las escalas que nosotros queramos, pero siempre existe esta noción de que lo global está hasta arriba y lo local está hasta abajo, y que entonces la mayoría de las veces la persona que consigue ponerse en el espacio global, pues mira hacia abajo y casi tiene el poder de tomar las decisiones grandes sobre lo que tienen que hacer los de abajo.
Eso es como la tendencia pues más común. También hay teóricos que han tratado de analizar cómo desde abajo, desde el piso de hasta abajo, alguien puede influir lo que hace el piso de hasta arriba, lo que se han denominado teorías sobre globalización contrahegemónica, etc. Pero algo que tienen en común es esta como verticalidad, de imaginar que lo local es un nivel, lo nacional es otro nivel y lo global es otro nivel, que están unos por encima del otro. Mi propuesta para tratar de analizar movilizaciones locales y transformaciones locales es cambiar el enfoque un poco y verlo no como niveles, sino más o menos algo así, como un espacio, un círculo, una acuarela de proyectos, yo aquí le pongo, donde dentro de un mismo nivel, o sea, no es que uno esté arriba del otro, sino que todos coexisten en un mismo espacio físico y se entremezclan y las personas transitan de un lado al otro dependiendo de los proyectos que están promoviendo, de los proyectos, de sus intenciones, de lo que quisieran lograr. En este sentido, lo global, lo que nosotros describimos como global, no es más que una visión particular que aspira a ser universal. Ese es un concepto que yo he tomado prestado de esta autora Anat Singh, sobre todo en análisis más antropológicos o concretos, de espacios reales donde lo global tiene alguna participación. Yo al principio les decía que lo global pues, es difícil de tocar, ¿no? Lo global es difícil de sentir o de ver porque normalmente existe de forma etérea. Sin embargo, está presente en todos lados, dependiendo qué es lo que nosotros consideremos como global. Se trata aquí entonces de tratar de, a partir de nuestras realidades materiales, de un mundo social concreto, por ejemplo, la meseta Purépecha o la ciudad de Guadalajara, a partir de tomarle una foto a ese mundo concreto, ver dónde es lo global, dónde está lo global, qué proyectos se promueven a partir de decir que algo es global o local o nacional, y más en concreto, qué es lo que hacen las personas que están participando en ese mundo social con estos discursos. ¿De qué sirven los derechos humanos una vez que ya llegan a Guadalajara y la gente aquí en Guadalajara empieza a hablar de derechos humanos? ¿Qué pasa con eso? Esa es más o menos la propuesta del cambio de enfoque que yo propongo. Cuando ya le ponemos personas sobre esta acuarela de proyectos, pues vemos que una persona puede pararse en medio de lo global y lo local y puede moverse y puede un momento estar hablando de derechos humanos, invocando discursos globales y al momento siguiente estar a moverse a la parte local y empezar a hablar de discursos más locales, ¿no? Tal vez, no sé, acá en México, que somos católicos, la religión católica y en su interpretación aquí en México podría ser un discurso nacional o más local, dependiendo si cambian de pueblo a pueblo, etcétera, ¿no? Más o menos ese es el cambio de enfoque que propongo, ¿no? En México, por ejemplo, un discurso nacional es el revolucionario, ¿no? Del agrarismo, de la no reelección, por ejemplo, ese es otro discurso nacional mexicano muy arraigado en México, pero que en otros países no existe, pero que también forma parte de nuestra realidad y que se relaciona con discursos globales sobre democracia, derechos humanos, etc. Y cuando hacemos nosotros cosas, pues transitamos esos mundos. Ahora, ya esa es la parte abstracta. Ahora vamos a ver un poco más concreto sobre las transformaciones locales en el ejemplo específico de las autonomías indígenas de la región Purépecha. La imagen de atrás, para si alguien no lo conoce, es la bandera Purépecha. Yo, nomás así como reflejo, no pretendo ni pretendo hablar a nombre de los purépechas ni nada. Esta es una reflexión académica, pero nada más para ilustrar. Bueno, vamos poniéndole concreción a nuestra acuarela, ¿no? Ya hablamos de la acuarela como una metáfora más abstracta, ahora vamos yendo a una acuarela más concreta. En este ejemplo, la acuarela sería la meseta Purépecha. Esta partecita de Michoacán que está señalada en el rectángulo es la región Purépecha, donde están las 4 regiones purépechas y es el mundo social al que nos vamos a referir. Esa es nuestra acuarela. Ahí vive la gente y actúa la gente, grupos, movimientos, comunidades, el gobierno, personas,
participan en la promoción de formas de autonomía indígena a través de una mezcla de discursos globales, locales, comunales, nacionales, etc. Dentro de esta acuarela existen varios proyectos en esta idea de que debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser la autonomía regional? Hay diferentes proyectos de autonomía indígena. La primera, que es la más amplia, podríamos decir, es la autonomía regional, que en México tal vez podría ser el caso de los ejemplos de los pueblos zapatistas, donde se crea una estructura política separada del Estado a un nivel más amplio. En la meseta purépecha esta fue una propuesta hace varias décadas, ahorita ya no está tan presente, pero pues la pongo ahí porque fue o es todavía un proyecto de autonomía indígena que estuvo o está presente ahí. Un proyecto de autonomía que sí está muy presente es el proyecto de autonomía a nivel municipal, el caso de Cherán, en Michoacán, y que también es muy común en Oaxaca, donde la forma en que las comunidades indígenas entienden su autonomía o proyectan su autonomía es a través de sustituir ayuntamiento por una autoridad comunal electa mediante usos y costumbres indígenas. En el caso de Cherán, ya no hay presidente municipal, ya no hay regidores, existe un Consejo Mayor de Gobierno Comunal que es electo mediante usos y costumbres, pero que cumple y asume totalmente las funciones que antes tenía el ayuntamiento. O sea, el municipio deja de existir y se convierte ahora Cherán en un municipio indígena. Es la palabra o el concepto legal que se ha utilizado. Pero no es el único, también hay una autonomía submunicipal que normalmente se le conoce en Michoacán como presupuesto directo. El caso de Pichátaro es la primera comunidad que promovió este proyecto de autonomía submunicipal, pero ahora ya son muchas más, donde lo que sucede es que el municipio sigue existiendo, pero comunidades que son más pequeñas que el municipio asumen la administración directa de parte del presupuesto municipal sin que el municipio deje de existir. Por eso le llaman presupuesto directo, porque el municipio sigue existiendo, lo único que pasa es que las comunidades indígenas asumen control directo de una parte del presupuesto y de una parte de las funciones municipales, pero el municipio existe y la comunidad también asume su autonomía. Podemos poder decir a la par del municipio. La autonomía tradicional, por así decir, es el caso más común donde tal vez el más minimalista, donde las comunidades siguen siendo gobernadas por municipios, pero eligen a sus propias autoridades mediante sus costumbres, pero administrativamente, financieramente, todos siguen supeditadas a lo que los gobiernos municipales establezcan. Que esta es la tradicional porque es la común, es la que existe en México casi que por default, ¿no? Ahora, vemos un poco las distintas interpretaciones o distintas maneras de entender la autonomía indígena. Los diferentes proyectos no son totalmente opuestos, pero sí tienen sus matices, ¿no? En uno, por ejemplo, en el regional, pues tú estás hablando de que se crea algo con aspiraciones a separarse un tanto del Estado, a obedecer a una lógica que no va vinculada a conceptos estatales. La autonomía municipal, pues que sustituye el municipio normal por un municipio indígena, esa es otra forma. La autonomía municipal que hace que coexista un municipio, un municipio, no sé, normal, con comunidades autónomas gobernadas con presupuesto público, y una autonomía tradicional donde pues es más todo lo que tiene que ver con el Estado, la administración del presupuesto, etcétera, sigue concentrado en el municipio y la comunidad es autónoma en el sentido de que elige a sus propias autoridades, nada más. Estos 4 proyectos de autonomía coexisten en la acuarela, ¿no? Y las personas que participan en estos proyectos pues son de muchas naturalezas. Hay líderes comunales, hay gobiernos municipales, instituciones nacionales, estatales, empresas, activistas, jueces, instituciones internacionales, ONGs, y cada comunidad tiene su propio proyecto. Hay comunidades que prefieren un sistema de autonomía tradicional, otras que prefieren su municipal, otras que han buscado el municipal, etcétera. Y en diferentes momentos los proyectos, pues también hay personas que cambian de proyecto, ¿no? Pero el punto aquí es que existe un grupo,
varios tipos de personas que participan en tratar de convertir estos proyectos en realidad, en tratar de conseguir que exista la autonomía regional o la autonomía tradicional o la autonomía submunicipal, etc. No quisiera, por ejemplo, que se entendiera que el gobierno, que todos los líderes comunales están en un proyecto, que todos los gobiernos municipales están en otro proyecto. Es algo mucho más caótico, mucho más mezclado. Hay comunidades que promueven una cosa, hay ONGs que proyectan otra cosa, todos están como en todos lados y pues también por eso es importante distinguir las proyecciones políticas que existen, las diferentes maneras de proyectar el deber ser o de lo que se quiere lograr, porque es a través de ahí donde se construyen estos como más núcleos, donde podemos identificar que líderes comunales cooperan con gobiernos municipales y con ONGs y con alguna empresa para promover una forma de autonomía municipal, mientras otros están promoviendo una forma de autonomía submunicipal. Aquí la clave identificadora, más que si son indígenas o si son ONGs o si son gobierno, es el tipo de proyecto que están promoviendo. Entonces se vería algo así más o menos, la acuarela en la meseta. Diferentes comunidades promoviendo diferentes y sosteniéndose en diferentes puntos, diferentes discursos. Cuando están hablando de promover una autonomía municipal, cualquier tipo de autonomía municipal, submunicipal, tradicional, etcétera, los discursos de derechos humanos están siempre presentes. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la autonomía indígena es un derecho humano, para empezar. Es un derecho que está reconocido en la Declaración sobre Derechos Indígenas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio de OIT, y todos estos proyectos de alguna u otra forma están vinculados con ese discurso global de derechos humanos. Pero también estos proyectos están vinculados con discursos sobre desarrollo económico, descentralización, community-led development, presupuestos participativos, que son discursos también vinculados a la noción de desarrollo económico global. Y discursos ambientalistas, también esta noción de que los pueblos indígenas están mejor situados para proteger el medio ambiente y asegurar una sustentabilidad como se promueve a nivel global, es un discurso ambientalista global que se manifiesta en estos espacios, en estos proyectos de autonomías indígenas. ¿Sí? Todos, de alguna forma, todos hacen uso de esos discursos. ¿Y cómo se hacen usos de esos discursos si tienen proyectos diferentes? Vimos que cada uno de estos proyectos tiene un contenido un tanto distinto. Si todos utilizan este tipo de discursos globales, ¿cómo es posible que todos estos proyectos tan distintos existan y utilicen los mismos discursos globales? Aquí, esta autora, Sally Engle, Mary, ha propuesto una teoría para analizar fenómenos de este tipo, que se llama teoría de la vernacularización, donde ciertos actores sociales pues, se apropian de discursos globales, los traducen y los vernacularizan para que tengan sentido en su espacio local. Es decir, que pues, el discurso está ahí, o sea, el discurso no habla por sí solo, el discurso necesita que alguien vaya y se apropie de él. Y una vez que alguien va y se apropia de él, pues obviamente va a tomar del discurso o lo va a entender de forma pues, que tenga sentido y lo va a vernacularizar para que tenga sentido en su espacio local, ¿no? En su manera de ver el mundo. Obviamente este proceso normalmente implica la intervención de traductores. Cuando hablamos de derechos humanos, normalmente los traductores son abogados, porque los derechos humanos son un discurso global fuertemente vinculado a textos jurídicos. Entonces los abogados funcionan aquí como este tipo de traductores que entre el movimiento social, la comunidad indígena, el abogado toma el discurso de derechos humanos para explicar o darle contenidos a estos textos jurídicos de forma que sean útiles para la comunidad indígena local. Y cuando estos nuevos actores intervienen, pues también asumen un rol político dentro del mundo, ¿no? O sea, si los derechos humanos no fueran un discurso tan jurídico, los abogados tal vez no tendrían tanta intervención, y al no tener tanta intervención no tendrían tanto también poder e influencia sobre lo que pasa. Los derechos humanos son jurídicos, pero los discursos sobre desarrollo económico pues son más de economistas. Y los discursos sobre ambientalismo pues también tienen una parte jurídica, pero son técnicos más
en ciencias ambientales, ¿no? Los traductores que traducen estos discursos globales van cambiando dependiendo del discurso. Por ejemplo, en el caso de la meseta purépecha, el discurso global es uno, digamos. La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 4 establece que las comunidades indígenas tienen derecho para sus funciones autónomas, para financiar sus funciones autónomas. Este discurso global lo pueden utilizar todos los proyectos locales que existen en la meseta. Obviamente van a interpretar el artículo de forma distinta. Unos van a decir, bueno, pues nos sirve para usar el presupuesto como nosotros queramos, otros nos dicen, no, pues nos da el derecho de recibir parte del presupuesto municipal, otro dice, no, nomás era el derecho de ir a buscar donaciones. Y la manera en la que se apropian de que estos proyectos se apropian del discurso global, pues es un fenómeno pues bastante complejo, ¿no? Porque implica relaciones de poder, de ver quién puede hablar por lo global, de quién en el espacio, en la meseta, por ejemplo, quién asume el control del discurso global para poder decir qué es lo que significa este derecho. Y es en ese proceso de apropiación donde se consigue también procesos de transformación. Esta idea del presupuesto directo en particular, la autonomía submunicipal, que les decía antes, que el municipio sigue existiendo, pero la comunidad asume parte del presupuesto y de las funciones municipales, es un modelo de autonomía que nunca antes había visto en México, que va combinado de la creación de consejos de administración indígena, separación administrativa del municipio, rechazo a partidos políticos, pero al mismo tiempo la preservación del municipio como una entidad administrativa que sigue existiendo. Eso es algo que no existía en México y que fue posible gracias a que este proyecto de autonomía local consiguió apropiarse del discurso global de derechos indígenas para transformar su vida local, para en efecto crear consejos de administración indígena con funciones que antes solían corresponder a los municipios, que se cumplen con el presupuesto que también antes le solía corresponder al municipio. Ahora, ¿cómo se consigue este proceso de apropiación? Pues es ahí donde entra mucho ya es algo mucho menos jurídico y es mucho más social, mucho más de procesos políticos. Pues cuando tú mezclas partes del discurso global, en este caso, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio OIT, los derechos humanos, con discursos nacionales, como por ejemplo el proceso agrario, la Constitución mexicana, cómo protege los derechos de las comunidades indígenas, cómo está el federalismo mexicano estructurado, son discursos nacionales, con los discursos comunales sobre sistemas indígenas, de autonomía, de gobierno por usos y costumbres, de consejos indígenas, etcétera. Cuando tú consigues mezclar todos esos discursos, ¿no? Cuando consigues, regresando a la imagen de la acuarela, transitar de un color a otro e ir correctando diferentes partecitas para armar tu propio proyecto, consigues movilizar comunidades, generas redes de solidaridad, puedes promover juicios, ganarlos incluso, a veces los pierdes, puedes reformar leyes, y es justamente lo que se consiguió en la meseta. Y aquí les traigo, una reciente reforma de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, ya establece este modelo de autonomía indígena a nivel de presupuesto directo, a nivel estatal de Michoacán. Ese es un expediente donde por primera vez se consigue este modelo de autonomía indígena. Por primera vez en México y quizás hasta en el mundo, porque era una innovación bastante transformadora en ese sentido. Entonces, más o menos así se vería la imagen al final. Personas, cada color, digamos, promueve un proyecto distinto y se desplazan a través de la acuarela, mezclando discursos globales con discursos locales, nacionales, comunales, para tratar de promover diferentes tipos de proyectos. Y los proyectos son compartidos por diferentes tipos de actores que al mismo tiempo están transitando en ese mismo espacio. Tratan, pues sí, de alguna forma compitiendo en ocasiones para ver quién se sube a la montañita esta global y quién tiene el poder de hablar por los discursos globales, pero que al mismo tiempo no es que va a estar ahí todo el tiempo, posiblemente
después alguien más tome esa posición, y en algunos momentos valga más la pena hablar de discursos globales, en otros momentos valga más la pena hablar en discursos nacionales, comunales, y de esta forma, pues la imagen que antes era como pisos de uno arriba sobre el otro, pues se convierte en algo más horizontal y en algo más orgánico, en algo donde nosotros podemos, desde nuestro espacio en Guadalajara o el espacio de la meseta purépecha, pues participar de lo global al mismo tiempo que vivimos lo local. Podemos nosotros hablar por lo global, podemos nosotros también ser actores nacionales, o disputarnos pues por asumir o apropiarse de esos diferentes discursos. Entonces, ¿dónde quedaría lo global? Pues en todos lados. No tendría mucho sentido hablar de lo global en abstracto, sino tratar de tomar la foto, ver cuál es el espacio y el mundo social que va a ser nuestra acuarela, ver cuál es el conflicto particular, y a partir de ahí tratar de ver, bueno, en este espacio, en este mundo social, la meseta o la ciudad de Guadalajara, México, lo que queramos, ¿qué discursos globales hay y quién está hablando por lo global? Las comunidades indígenas pueden hablar por lo global cuando ellas invocan el convenio OIT, pero también lo pueden hablar los jueces, las ONGs, y obviamente esto no quiere decir que pues ya no tenga sentido hablar de lo global, porque los discursos globales sí transforman y sí tienen su efecto propio, pero no en el sentido de que desde lo global vamos a resolver los problemas locales, o vamos a definir qué es lo que tienen que hacer lo local, sino que al incorporar discursos globales se construyen pues contextos distintos, ¿no? Hablar de derechos humanos invita a que ONGs de derechos humanos vengan. ONGs que tal vez no estarán interesadas en la meseta en lo que pasa en la meseta purépecha, pero una vez que las comunidades empiezan a hablar de que se están violando sus derechos humanos, pues las ONGs de derechos humanos ya les interesa, ¿no? Porque ya están hablando su lenguaje y su discurso y ya participan de lo que está pasando. Decir que tú quieres, como comunidad indígena, controlar parte del presupuesto público, pues tal vez no sea tan bien visto, tan bien recibido por otros actores, ¿no? Pero si tú si en vez de decir eso dices, bueno, yo quiero ejercer mi derecho a la autonomía contenido en el artículo 4 de la Declaración Universal, presentar tu reclamo de esa forma, pues genera nuevas solidaridades, porque personas van a decir, pues yo estoy de acuerdo en apoyar y en solidarizarme con tu proyecto para que materialices tu derecho a la autonomía protegido en el artículo 4 de la Declaración. O sea, los discursos globales tienen esos efectos de invitar actores nuevos, de generar solidaridades nuevas, relaciones nuevas, y pues también cambiar producir nuevas formas de legitimidad. O sea, para un juez antes en México, le era muy difícil decidir cuestiones que no estuvieran ya fijadas por la Suprema Corte, una interpretación constitucional muy restringida. A partir de que se empieza a meter este discurso global de los derechos humanos, pues ya los jueces están cada vez más legitimados para expandir sus interpretaciones, para decidir de formas distintas, experimentar en formas distintas. Esos son el tipo de efectos sociales que los discursos globales también tienen, ¿no? Ahora, nada, ya para concluir, el cambio entre global y local no es nada más un reenfoque técnico para ver cómo resolver problemas. No es como que digamos, este es un problema que no se puede resolver a nivel local, entonces tengo que subir las escaleras para ver si lo puedo resolver a nivel nacional, y si tampoco, pues tengo que subir las escaleras para resolverlo así como a una escala global. O sea, no es nada más eso es una manera técnica de ver esta relación. También se puede ver como una estrategia política, ¿no? Para posicionar proyectos particulares dentro de redes que se identifican como globales, ¿no? Los derechos humanos existen en todo el mundo, pero no existen en lo abstracto, existen a través de las personas que en cada lugar se apropian de esos discursos. De igual forma el ambientalismo, el desarrollo económico, todos los discursos globales, el discurso antiterrorismo, el discurso anticorrupción son discursos globales, pero que no existen en la nube, o sea, no existen así en abstracto, sino que son apropiados y existen en cada lugar dependiendo de los actores y los proyectos que se los apropian. Entonces, a partir de todo esto, pues global, sí es lo que se aprueba en la Asamblea de la ONU, allá en Suiza o en Nueva York, pero también global son las interpretaciones de derechos que surgen en la meseta purépecha. Al final de cuentas,
ambas se apropiaron de discursos globales para avanzar contenidos normativos. En estos pueblos, esa imagen es una foto del pueblo San Felipe de los Herreros, en Michoacán. En esos pueblos, como en San Felipe, en Pichátaro, en otros, pues sí han transformado su vida local, porque han conseguido formas de autonomía novedosas. Pero también desde este edificio grande, aquí que es el Consejo Comunal, pues también han conseguido ellos transformar el discurso global de lo que significan los derechos indígenas, a tal grado que en México son más comunidades las que están asumiendo esta forma de administración de presupuesto directo que le dicen, y pues están de alguna forma desde la meseta purépecha, desde su pequeño pueblito en Michoacán, transformando el discurso global de lo que son o deben ser los derechos indígenas. Y pues con esto concluyo. Muchas gracias a todos por su atención. Maestro, no sé si... Muy bien, agradecemos al maestro Ángel Cabrera Silva por esta interesante disertación sobre el tema este que se relaciona con las autonomías, las diferentes autonomías, ¿no? Y tocando particularmente el caso de la meseta purépecha. Bien, maestro, en la red social Facebook, por la cual se está transmitiendo esta conferencia, hay algunas preguntas de algunos de los asistentes. Particularmente, me gustaría plantearle una que tiene que ver con el hecho de que si el discurso global o la descripción de lo global ha tenido alguna evolución para llegar a esta época, a este tiempo, eh, de alguna manera, como usted lo conceptualizó, o bien seguimos arrastrando esta conceptualización desde años anteriores. Pues es que el contenido de los discursos globales está en constante cambio y cambia precisamente porque lo global se construye desde lo local en muchas situaciones. O sea, ¿qué significa? Se adopta una Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 55, no, pues ya más, casi 70 años. Y desde entonces, obviamente, el contenido de los derechos humanos ha evolucionado. Los abogados decimos que son tratados vivos, que es una interpretación que va evolucionando, etcétera. Pero evoluciona precisamente pues, porque la manera en la que se va haciendo uso de esos discursos pues, va cambiando a nivel local, ¿no? Y de repente, en algún país, algún movimiento social, algún juez, etcétera, interpreta de forma novedosa estos tratados. A partir de esa interpretación se empieza como un epicentro. O sea, cuando sucede una innovación, normalmente empieza ahí como un epicentro, se empieza a expandir hasta que ya deja de ser local y pues ya se convierte en parte del discurso global. Creo que algo que es importante es que lo global no hace nada más de estos centros como Nueva York o Suiza o la Corte Interamericana, ¿no? Que son como los epicentros de estos discursos. Como que de ahí, como que si alguien estuviera así arriba de la torre y esa fuera la torre global y desde ahí estuvieran mandando lo que significan los derechos, sino más bien es como los epicentros salen de muchos lados dependiendo de precisamente estas apropiaciones. En el caso de la meseta purépecha, pues esta interpretación de la autonomía submunicipal y el presupuesto directo, pues eso es una innovación que sí empezó como un caso en una comunidad en la meseta, pero que ahora ya ha crecido. No sé si eso más o menos era por ahí va la pregunta, pero... Sí, está bien, es correcto. Y bueno, también en lo personal me surge una serie de preguntas, particularmente dos que creo que están ligadas, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas asentados en la meseta purépecha, que han buscado la autonomía municipal o submunicipal, también tengo entendido, ha habido casos de resistencia de los gobiernos estatales para reconocer dicha autonomía a las comunidades indígenas. Por ejemplo, precisamente para otorgarles este presupuesto directo que reclaman pues para generar su
proyecto de desarrollo indígena, ¿no? Y en ese mismo sentido, para que esta resistencia pudiera ser vencida, eh, ¿se ha reformado la constitución política de Michoacán en este mismo sentido de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? ¿O también falta esta armonización de la legislación constitucional a estos fenómenos sociales, pues que yo diría son de reciente cuño, ¿no? No tenemos casos muy connotados como el de Cherán, que estamos hablando aproximadamente 10 años, no sé si más, Ujú. pero entendería pues que no ha sido un proceso terso para que ellos pudieran autodeterminar su vida comunitaria, ¿no? Sí, claro, obviamente resistencias ha habido muchas, desde Cherán, que sí, justo hoy este año se cumplieron creo que 10 años de Ah, de que consiguieron su autonomía municipal, ¿no? Y obviamente las resistencias están presentes, ¿no? Porque, o sea, desde la razón más como obvia, ¿no? De pues nadie está contento cediendo dinero o cediendo poder a nadie más, ¿no? O sea, cuando el presidente municipal dice, no, pues es que ya no te necesitamos, gracias, vete a tu casa y nosotros nos hacemos cargo, pues obviamente existe una resistencia del presidente municipal o del gobierno del estado. Lo interesante en estos es la manera en que la resistencia sucede, porque nunca es que te digan, no, pues es que te voy a violar tus derechos, ¿no? Porque no me interesan tus derechos. Lo que siempre sucede es, no, pues es que yo quiero respetar tus derechos, pero los derechos implican que hagamos esto, otro, no es lo que tú dices, ¿no? Los derechos no es lo que tú dices, es lo que yo digo. Y es este proceso, esa lucha por la apropiación de ver quién habla o quién interpreta los derechos. En Michoacán ha sido un proceso sí, bastante ríspido y justo después de lo de Cherán se reformó la constitución de Michoacán. Luego, en el 2016 fue que se creó el primer presupuesto directo, que es este modelo submunicipal, donde el municipio sigue existiendo, pero la comunidad como que se separa un poco. El primero se creó en 2016 y con mucha resistencia ha crecido a otras comunidades y recientemente este año, que fue en marzo creo, de 2021, se reformó la ley orgánica municipal de Michoacán para reconocer ya formalmente este derecho. Pero pues, obviamente es un proceso constante eh, pues la ley nunca alcanza la realidad, ¿no? Y la ley siempre va un poquito atrás. Pero pues hay estos luchas pues van avanzando poco a poco en irse apropiando también o irse generando, permitiendo que la ley se corresponda un poco más a los proyectos que están sucediendo. claro. Aparte también me gustaría comentar que los partidos políticos han tenido algo de resistencia en ese sentido, ¿no? Están perdiendo espacios de poder político, de control sobre las personas y también sobre los recursos que antes se les asignaban a, a los gobernantes electos a través de procedimientos electorales, digamos, ordinarios, ¿no? Y bueno, son también los partidos políticos como tal eh, actores que no están muy conformes con este reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pues sí, o sea, creo que este año fue como récord de las elecciones de este año. Creo que hubo como, no sé, unas 50, 60 comunidades que no permitieron elecciones, ¿no? Y obviamente para los partidos eso implica pues menos votos y en algunos casos hasta, pues sí, decidir la elección, ¿no? Sobre todo si un partido tenía la expectativa de que una comunidad votara por ellos, pero resulta que la comunidad no vota, pues pierden la elección y perder la elección pues, para los partidos significa perder dinero y perder influencia política. Sí, los partidos políticos han sido otro actor importante. Y también ahí el tema de los discursos globales aparece muy interesante, porque obviamente cuando las comunidades dicen mi derecho a la autonomía me permite a mí decidir que yo no quiero participar de tu proceso político por casillas, sino que yo quiero elegir mis autoridades por usos y costumbres, lo que el partido dice siempre es, pero también los derechos humanos les dan el derecho al voto a todos los individuos, ciudadanos de tu comunidad.
Entonces, existe una colisión entre el derecho individual a votar, que se ha construido a votar por partidos políticos, porque eso es como, o sea, no hay nada en el derecho a votar que forzosamente lo vincule a partidos políticos. Esa es una construcción que nosotros hemos hecho a partir de que los partidos políticos se han apropiado de ese discurso, porque en México casi votar es, tu derecho es a votar por partidos políticos, ¿no? Básicamente. Ese derecho se contrapone con el derecho a la autonomía que las comunidades han como conquistado de alguna forma. Y pues sí, obviamente, y también algo interesante, pues no, en cada comunidad, obviamente, los partidos políticos pues tienen presencia a través de personas reales y en las comunidades pues también hay comités ejecutivos de los partidos, entonces normalmente uno imagina que los partidos políticos están fuera de las comunidades totalmente, cuando en realidad hay comunidades muy partidistas, otras comunidades que no lo son tanto. Y entonces la presión de los partidos proviene también de ese tipo de... Es mucho más compleja. Comunidades que son muy partidistas, por ejemplo, Tanaco, que está dentro del municipio de Cherán. Cherán está completamente libre de partidos, pero hay una comunidad más chiquita que se llama Santa Cruz Tanaco que todavía permite elecciones y todavía hay personas de partidos políticos dentro de la propia jurisdicción de Cherán. Y obviamente la relación ahí es muy tensa en ocasiones. Sobre todo cuando estaba todo empezando esto, ahorita ya como que ya pues, se calmó. Pero al principio pues sí fue ahí un motivo de conflicto. Claro. Maestro, también recuerdo que el tema de la exigencia de autonomía para la comunidad indígena de Cherán específicamente tuvo que ver mucho con este fenómeno de autodefensa, de sus derechos, hablando de los discursos globales, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la seguridad, a la tranquilidad, el derecho al respeto de la propiedad privada sobre sus bienes y también el derecho a la explotación de los recursos naturales en su territorio, ¿no? Los bosques, por ejemplo. Me parece que el fenómeno delincuencial también tuvo algún impacto sobre esta búsqueda de la autonomía por parte de esta comunidad específicamente, ¿no? Que es el caso más sonado que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Sí, el caso de Cherán, pues sí estuvo vinculado a creo que eran talamontes, y la protección de su bosque, ¿no? También el discurso ambientalista, ¿no? La preservación de los bosques es parte de un discurso global. Pero además de Cherán, pues sí, obviamente la meseta purépecha ha tenido esas relaciones, aunque ahí se ha distinguido el concepto, por ejemplo, de autodefensas, no es lo mismo que una ronda comunitaria, porque una ronda comunitaria está vinculada al ejercicio del derecho de autonomía de una comunidad. Entonces, es parte del ejercicio del derecho a la autonomía indígena. Una autodefensa normalmente pues, puede organizarse de otras formas, ¿no? O sea, vecinos, y no necesariamente tienen el respaldo de una comunidad o de... Eh, que ha sido, marco esto porque es una distinción que pareciera como tenue, pero que pues tiene implicaciones políticas distintas, ¿no? Por la problemática que decía las autodefensas, que hay autodefensas que se acercan a los cárteles, etcétera. Una ronda comunitaria es distinta porque precisamente, o sea, su legitimidad parte de la organización comunal, y funcionan de forma distinta. O sea, responden directamente a la comunidad y a las estructuras de gobierno comunal. Claro, sí, bien lo acabas de mencionar. El tema de las rondas comunitarias no es lo mismo que los grupos de autodefensa, estos que también proliferaron mucho en otros municipios del estado de Michoacán, ¿no? Y que se criticaron que tenían nexos muy cercanos con los cárteles, con los grupos de delincuencia organizada, o que eran hasta derivación de propios grupos de delincuencia organizada, ¿no? Pues bien, maestro Ángel Cabrera Silva, me parece que en ese momento vamos a dar por terminada tu participación en esta conferencia que tan amablemente has compartido con nosotros. Y bueno, no me resta sino
antes de despedirme y agradecerte nuevamente, voy a compartir mi pantalla para que todo el mundo pueda ver el reconocimiento, la constancia que este centro universitario a través de tu servidor te vamos a otorgar por haber tenido esta interesante disertación. Y bueno, creo que ya está en pantalla este documento y dice lo siguiente: la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a Ángel Gabriel Cabrera Silva por haber dictado la conferencia Discursos Globales y Transformaciones Locales, Poder, Derecho y Resistencia en la Construcción de Autonomías Indígenas en la Meseta Purépecha. Dentro del seminario, la reivindicación de lo local, prácticas y actores en el contexto global, celebrado durante la Universidad Internacional de Verano 2021. Atentamente, Piensa y Trabaja, año delegado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, 16 de julio de 2021, y firman nuestro rector del Centro Universitario de los Lagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, así como el doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico. Pues bien, maestro, te vamos a hacer entrega de esta constancia en forma electrónica, te la vamos a enviar, y bueno, reitero, nuestro más sincero agradecimiento por tu destacada participación en esta conferencia